Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula del Derecho de Gil Borja por YouTube. En esta ocasión se denomina Regreso a clases. Cuando vemos a las familias, pero sobre todo a la población joven e infantil de las familias, nos damos cuenta que ya están desesperados por seguir en casa, que a la mayoría de ellas y ellos les surge un regreso a clases presencial. Y esto no solamente lo vemos porque vivamos con niñas, con niños, con adolescentes, o porque tengamos una relación, sea directa o indirecta, con esta población, sino además porque el INEGI se ha encargado de hacer una encuesta anual con relación a la percepción del estudiantado respecto del aprovechamiento escolar. Esto se refleja en la encuesta para la medición de la educación ante o frente al COVID 2020 y es justamente que se desarrolla en este año para conocer cuál fue el impacto con relación al año próximo pasado. Te voy a compartir algunos datos y tú verás cuál es la desesperanza de muchas familias, pero sobre todo de estudiantes, de continuar de manera no presencial, es decir, a distancia, tomando clases. En México tenemos más de 54 millones de personas entre los 3 años y los 29 años de edad. ¿Por qué se maneja este rango? Bueno, porque en ese rango están quienes podrían estudiar desde el preescolar, pasando por la educación básica, el bachillerato, hasta las licenciaturas y los posgrados. Obviamente hay gente mayor que sigue con sus estudios, pero en general el INEGI tomó esa base como población a hacer el análisis, la encuesta, y los resultados son realmente sorprendentes. De estos 54 millones, alrededor del 64%, es decir, 33 millones de niños y jóvenes, se inscribieron para el ciclo escolar 2019-2020. Iniciaron tomando sus clases de manera regular y tú recordarás que a partir del 20 de marzo del año 2020 se modificó la forma de tomar clases. Se inició un aislamiento decretado por la propia Secretaría de Educación Pública Federal y en el cual todas las instituciones educativas dejaron estas labores académicas presenciales para hacerlas a distancia. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues que el aprovechamiento en algunos casos bajó, pero sobre todo la deserción creció enormemente. Más de 750,000 estudiantes, equivalente al 2.2%, abandonaron los cursos. Estos, a su vez, tú los podrías dividir en diversas causas por las cuales abandonaron el curso. Pero antes de decirte las causas, déjame decirte que entonces, quienes se reinscribieron para el ciclo escolar 2020-2021, también fueron menos. Es decir, alrededor de 2.3 millones de estudiantes ya no se inscribieron de nueva cuenta. Más los 700,000 que habían abandonado los cursos, ya teníamos ahí una población flotante de 3 millones de estudiantes que no iniciaron con la normalidad adecuada sus cursos 2020-2021. A esto súmale que más de 2 millones de estudiantes han estado decidiendo abandonar las aulas. ¿Por qué? Por 3 principales causas. Las 3 causas son relacionadas con la COVID, sin embargo, son con impactos distintos. En algunos casos comentaron que no se sienten en contacto con sus académicos, que sienten que no están aprovechando el ciclo y que inclusive es una pérdida de tiempo, que en lugar de aprender tienen una confusión mayor. Otro tercio de la población manifiesta que algún miembro de la familia se quedó sin empleo, que hoy no hay recursos
y que esto les limita sus estudios porque están saliendo entonces a trabajar o incorporándose a labores productivas para poder alimentar a la familia. Y una última tercera parte aduce que no cuenta con los elementos, las herramientas tecnológicas para poder tomar clases, sea que no cuentan con un televisor, en los casos de educación básica donde la educación se da a través de televisión, cuentan o comentan que no tienen un aparato que tenga acceso a la internet, es decir, no tienen un teléfono, un móvil inteligente o una computadora, y en su caso no tienen también internet. En cualquiera de los tres casos no tienen un acceso directo a los medios de comunicación para llegarse al conocimiento. Y por otro lado, también en el caso de la televisión, merma la situación de que no hay una interacción directa entre alumnos con maestros. Comentan muchos de los entrevistados, porque no solamente esto se dio a través del INEGI, sino una vez que el INEGI expidió estos resultados, televisoras se dedicaron a entrevistar a niños y adolescentes, y muchos cuentan que escriben un mensaje y a veces 1 o 2 días después reciben respuesta de su maestra o su maestro. Fíjate nada más, estamos hablando que en México tenemos una población aproximada de 125 millones de habitantes. De estos, más de 104 millones de habitantes tienen cumplidos los 18 años o más, es decir, desde los 18 años hasta la persona con mayor edad en el país. El restante, obviamente, son menores de edad, estamos hablando alrededor de 21 millones. Sin embargo, entre los menores de edad y los mayores de edad en condición de estudiar, estamos hablando que estamos muy cerca de los 30 millones de habitantes de población activa para las cuestiones académicas. De estos ya vimos que 5 millones de estudiantes están en riesgo de continuar sus estudios. Lo habíamos dicho, por la condicionante del empleo, de los recursos económicos, por la condicionante de la tecnología y además por la propia condicionante de no poder sentir que están aprovechando los cursos por la distancia o por el difícil contacto con sus asesores y o maestras y maestros. Cabe hacer mención, y lo hemos dicho en estas cápsulas, que los menores de 18 años no se pueden vacunar, no existe todavía una vacuna para niños y adolescentes. Sin embargo, también cabe mencionar que la mayoría de quienes imparten clases en un modelo tradicional, salvo modelos como CONAFE, donde tienen jóvenes de nivel bachillerato, en algunos casos menores de edad, que ayudan en las escuelas comunitarias, pero de ahí en fuera, el resto de las y los maestros son personas mayores de 18 años, se tienen que vacunar. Y también se tiene que vacunar el personal médico, que es el que los atiende, que está en primera línea, y que aún no se vacunan todos. Y también tenemos que vacunar no solo a adultos mayores, que son propensos a contraer la enfermedad, y por el demérito de su salud a través de los años, pues están en mayor riesgo. También tenemos personas que tienen diabetes, sobrepeso, lupus, cáncer, alguna enfermedad crónico-degenerativa que puede coadyuvar a que quien se enferme pues esté en mayor riesgo de caer en estado grave e inclusive perder la vida. En México ya han perdido la vida más de 200,000 personas y requerimos primero vacunar a la mayoría para lograr la inmunidad de rebaño y entonces sí poder regresar a una normalidad distinta. Con dosis completas aún no llegamos al 1,000,000 de vacunados. No llegamos a 1,000,000 de los 104 millones que se tienen que vacunar. Y estamos hablando que entre menos del 1,000,000, estamos hablando alrededor de 700,000 personas. Algunos son del sector salud y otros son adultos mayores. Se tenía una estimación de que al menos debían estar, para estar vacunados todos los del sector salud que están en atención al público, en la primera línea, como llamamos, que son médicos, enfermeras, camilleros, etcétera,
personal de apoyo, estamos hablando de más de 3,5 millones no han sido vacunados. De adultos mayores estamos hablando de más de 6 millones de adultos mayores que tampoco han recibido la dosis completa. De maestras y maestros, apenas en Campeche se está iniciando la vacunación. Pero estamos hablando que tan solo para el estado de Hidalgo, trabajadores del sector educativo son más de 57,000. Y obviamente que estos trabajadores no son los mayores de 60 años, sino que estamos hablando de trabajadores en activo, es decir, quienes aún no se han jubilado. Por lo regular, la mayoría menores de 60 años. Y por otro lado, también por la balanza. Tenemos niñas, niños que ya llevan un año, más de un año sin clases presenciales, que más del 60% de esta población estudiantil ya desea su regreso a clase, pero que si bien es cierto, la enfermedad no causa graves afecciones en niños, hasta el momento es lo que nos dicen los científicos, sí son portadores de la enfermedad. Entonces, imagínate dónde van los niños con cubrebocas, niños entre los 5 y los 8, 10 años, y que están acostumbrados a probar la paleta del compañerito. Ay, mira, me encantó tu cubrebocas, el mío es de Batman, el mío es de Superman, te lo cambio. Y llegan a su casa y con todos los cuidados, la asepsia, desinfectándolos, pero si ya contagiaron el virus porque lo adquirieron en la escuela, podrían contagiar a los adultos que viven con ellos o a las personas que además de la adultez pueden ser adultos mayores o con alguna enfermedad que puede originar la gravedad de alguien que está con COVID-19. Todo esto está en una misma masa. Y además, estamos a nada de que venga la Semana Santa y con esto la convivencia en muchos lugares. Apenas los medios de comunicación nos pasaron imágenes en donde ya en las playas ya no les importó un comino la sana distancia, todo el mundo andaba sin cubrebocas, se abrieron lo que llaman los antros, los restaurantes, todo el mundo conviviendo, bailando, tomando y desgraciadamente contagiándose. Si llega la tercera ola, imagínate exponer a los educandos a contagios. Quizá ellos no la sufran tanto, pero pueden ser una fuente de enfermedad. ¿Qué tenemos que hacer? Muchas podrían ser las respuestas, pero la principal no depende de ningún gobierno, depende de la misma sociedad. Si queremos que las y los niños regresen a clase, porque todos lo deseamos, conozco poca gente que dice, no, yo que mis hijos sigan así de por vida, ¿no? La mayoría dice, a ver, para el sano crecimiento de las y los menores, pues requieren convivir con otros menores, requieren convivir con otros adultos, no solamente con los que ven siempre dentro de la casa. Pero si queremos que eso suceda, debemos ser responsables, debemos de entender que debemos de cortar las cadenas de contagio, debemos de aguantarnos este periodo vacacional y no salir, debemos pensar en nuestros adultos mayores, en nuestros enfermos o aquellos que tienen alguna afección crónico-degenerativa y que pueden no solamente enfermar, sino también morir. Debemos de pensar que ningún sistema hospitalario va a ser suficiente si primero no entendemos nosotros nuestra responsabilidad. Estas semanas que vienen, estas 3-4 semanas que vienen, incluidas las de Semana Santa, van a ser fundamentales para ver si contenemos los contagios o entramos a una tercera ola de contagios. Si entramos a esa tercera ola de contagios, lo peor que podríamos hacer es regresar a clase, porque vamos a diseminar el virus por todos lados. Pero si logramos ser conscientes y hacemos cada quien lo que le corresponde, sería la mejor opción el regreso a clases, no solamente por el aprendizaje, sino la salud emocional de nuestros infantes. Hagamos conciencia, ayúdanos a hacer conciencia, evita los contagios, sigue las recomendaciones, quédate en casa si no es importante, fundamental o mega necesario que salgas. Y no salgas de vacaciones, disfruta en familia estos días que son de guardar. Ya habrá oportunidad de salir y caminar por todo el mundo, pero hoy cuídate, quédate en casa, por favor, lo necesitamos todos. Y por hoy me despido, aquí dejo esta cápsula, esperando tus comentarios y tus reacciones
no solamente en esta página de YouTube, El Derecho de Gil Borja, sino además en Ciclón Informativo, AM Hidalgo y también, por supuesto, en Síntesis Hidalgo. Además, recuerda que estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta la próxima y muchas gracias.